Bien, bienvenido a nuestra segunda conferencia de la cumbre virtual de coaching y mentoring de HCN World. Para nosotros, como bien le comentamos en la conferencia inicial, es un gran placer compartir con ustedes estos espacios virtuales que sin duda alguna nos están dando mucha información de valor. El tema principal de la cumbre es oportunidades del presente enfocadas hacia un futuro exitoso. Expertos, líderes y profesionales de las más importantes organizaciones seleccionados por su experiencia, capacidad de trabajo y excelentes resultados empresariales nos van a compartir diferentes situaciones que desafían a las organizaciones de hoy. Desde el coaching y el mentoring han sido protagonistas del cambio necesario para alcanzar los excelentes resultados. Sean todos bienvenidos. Antes de iniciar formalmente, vamos a dar el agradecimiento especial a toda nuestra red de Official Partner a nivel internacional. Entre ellos está Equipo Metas, Access Blue, Alonso Ya, SG Talent, Talium Organizacional, Incentive, Liderazgo en Acción, Equilibramos, ID International Consulting Group, EFATA Terapia y Coaching, Majesty Entrenamientos, CPG Soluciones, HCN Argentina, Academia Impact y Minecraft. También un saludo especial a nuestros media partners, Agencia Chan, tu aliado estratégico en marketing digital, la revista EasyMac con la mejor información en coaching, mentoring, hipnosis y PNL, la Asociación Chilena de Coaching y Mentoring, ANCoach, la Asociación Nacional de Coaching de Colombia, Central Test, soluciones de evaluaciones predictivas de potencial profesional. También un saludo especial a nuestros amigos de Make-A-Wish que día tras día están haciendo realidad sueños de niños con necesidades y enfermedades de alto riesgo. Antes de iniciar formalmente y presentar a Ricardo, vamos a conocer desde dónde se están conectando la tarde de hoy y la noche para algunos. Entonces, en sus pantallas van a ver un sondeo y pueden colocar si están en América del Norte, América Central, Suramérica, Europa u otro continente. Están votando, hasta ahora la mitad de la audiencia está votando. Ok, siguen votando, falta todavía un 15% porque voten. Bien, vamos a cerrar el sondeo y vamos a compartir esos resultados. Ricardo, te comento que un 18% está en América del Norte, un 17% en América Central, un 65% en América del Sur y un 1% desde Europa. Sean todos bienvenidos. Vamos a conocer también quiénes de los asistentes son coaches certificados. Para eso en su pantalla están viendo si son coach y si aún no lo son, también pueden votar. Para los que aún no lo son, recuerden que pueden visitar hcnworld.com y buscar su official partner y inscribirse a la formación o certificación de su país. Y próximamente también vamos a tenerla online, así que no van a existir fronteras para tomar una certificación con nosotros. Vamos a compartir esos resultados y un 56% son coaches y un 44% aún no lo son, y estoy seguro que próximamente serán coaches de HCN World. Vamos también entonces a conocer quiénes son mentores certificados en esta conferencia. Está en sus pantallas. Y antes de compartir los resultados, las personas que aún no son mentores, les recuerdo que pueden visitar hcnworld.com, conocer la formación y certificación en mentoring profesional que tenemos para ti, próximamente también online, y pueden inscribirse desde cualquier parte del mundo. Es la única certificación que te ofrece doble aval internacional. La primera de HCN World, con su sede principal en Dinamarca, y la segunda de Coaching and Mentoring International, organización liderada por David Clutterbuck. Compartimos los resultados. Un 12% son mentores profesionales certificados, bienvenidos, y un 88% aún no lo son. Y estoy seguro que se van a sumar a esa formación. Y finalmente, es una pregunta que me interesa saber,
¿Quiénes de los asistentes de la noche de hoy tomarían un programa de formación y certificación completamente online de las disciplinas de las tecnologías del desarrollo humano? Bien sea coaching, mentoring, programación neurolingüística, hipnosis. Bien, perfecto. Vamos a compartir esos resultados. Un 74% sí tomaría una formación online y un 26% aún no. Así, esas personas que aún no, yo les invito de verdad a conocer este mundo virtual que te ofrece indiscutibles herramientas, la formación es súper dinámica y no duden en integrarse a una formación con HC Network que la van a pasar espectacular y de la mano de los principales exponentes, expositores y creadores de modelos. Están exponentes internacionales como Ricardo Escobar, Paula Panther, Jorgen Sventru, David Clutterbuck y toda la red de profesionales que nos acompañan. Ya no quiero quitar más tiempo de esta conferencia. Ricardo, muy buenas noches. Muy buenas noches, Olvin. Muy buenas noches a todos. Pues me da mucho gusto compartir con ustedes esta charla. Vamos a hablar un poco de retos y oportunidades del coaching. Yo voy a quitar mi cámara, Ricardo, para aprovechar el ancho de banda, igual tú, por favor. Excelente. Sí, acabamos de quitar la imagen, ¿sí? Y ese es uno de los trucos que uno aprende con esto del mundo virtual, y es que a veces demasiada imagen puede afectar un poco la presentación. Muy bien, pues la idea es que hablemos de los retos y oportunidades del coaching en la situación actual. Sé que un muy buen porcentaje de los asistentes, como 40-45%, no son coaches, pero muy seguramente son consultores, son capacitadores, son líderes en algún área de la organización, trabajan en recursos humanos. Voy a tratar de hablar del tema desde las dos miradas, desde el coach que da un servicio a las organizaciones y desde la organización que puede necesitar un coach. Tal vez lo primero que tenemos que entender es que estamos viviendo tiempos muy interesantes. Estamos viviendo tiempos atípicos, estamos viviendo tiempos muy retadores en muchos sentidos, en lo personal, en lo familiar, en lo empresarial, en lo social. Estamos viviendo tiempos muy interesantes. Y esta expresión tiempos interesantes viene de una despedida china. Los chinos a veces te dicen que vivas tiempos interesantes cuando se despiden. Hay gente que dice que es una bendición el que te digan eso. Hay otras personas que dicen que es una maldición el que te digan eso. Creo que bendición o maldición, el tema es cómo enfrentamos esos tiempos interesantes. Lo que sí es un hecho es que todo lo que está sucediendo nos hace sentir un poco, digamos, nos sacaron de nuestra zona de confort. ¿Sí? Alguien decía, parece que el mundo se dio la vuelta boca arriba. Y algo hay de eso. ¿Sí? Tal vez en enero escuchábamos de que en China empezaba a haber este tipo de situaciones, pero no éramos tan conscientes de que esto iba a llegar a América. ¿Sí? Y fue llegando. Entonces, en este momento, todos como profesionales, ya sea que trabajemos en una organización o que demos servicios para una organización, creo que estamos un poco como observando, como si estuviéramos en un aeropuerto, observando la pantalla de los vuelos, y hablo metafóricamente porque en este momento el 90% de los vuelos dicen que están en tierra y solo el 10% de los aviones están volando, pero el punto es que nos sentimos como observando una pantalla con vuelos que se están yendo. Se nos están yendo los vuelos. Va a haber más vuelos, pero nunca los mismos. Entonces, estamos enfrentando una situación en la cual no sabemos qué vuelo tomar. Pero lo más interesante de esto es que si miramos para abajo, estamos parados encima de la banda del equipaje. O sea, el piso también se está moviendo. Entonces, definitivamente esta situación hace que tengamos que pensar diferente, enfrentar diferente, como dicen por ahí, reinventarnos. Los
romanos decían, si no hay viento, rema. Y en este momento creo que no es que no haya viento, creo más bien que es todo lo contrario. Hay demasiado viento, hay demasiada marea. Como cualquier buen capitán, ¿sí? Hay que mantener fuerte el timón. Y hay que mover el barco en función de la marea y en función del viento, pero sin perder de vista para dónde va y para dónde debe ir el barco. Estábamos acostumbrados, y digo a los que hacemos coaching, a hacer un coaching 1 a 1, presencial, a crear esa burbuja de confianza entre nosotros y el coachee, la persona que recibía coaching. Y a su vez también algunos tenemos la especialidad como team coaches y estábamos acostumbrados a trabajar con los equipos, a asistir a sus reuniones, a generar conversaciones con los equipos, a coachar equipos, ¿sí? Y estábamos acostumbrados a ayudarles a esos equipos a ser mucho más eficientes, ser equipos de alto desempeño, ser mucho más creativos frente a todas las situaciones que enfrentaban, ¿sí? Pero, ¿qué sucede? Que todo esto estamos acostumbrados a hacerlo de manera presencial. Y en este momento, la situación nos exige estar en una especie de cuarentena, que ya va como para ochentena. Nos obliga a trabajar desde casa y nos obliga a comunicarnos virtualmente. En este momento, y por un periodo de tiempo que esperemos que sea poco, la comunicación es 100% virtual, no es presencial. Y eso genera un tremendo reto a los que hacemos coaching, a los que capacitamos, y también genera un tremendo reto para los líderes dirigir a su gente a distancia. Muchos somos de la vieja escuela y sabemos hacer las cosas presenciales, pero ahora la situación nos exige tener una mirada diferente. Una mirada diferente que nos ayude a adaptarnos a esta nueva situación en lo personal y adaptarnos en lo profesional para seguir sirviendo a nuestros clientes. Ahora, las reuniones de trabajo son frente a una pantalla de computador y lo que vemos son una serie de rostros en esa pantalla. Antes interactuábamos con las personas, observábamos su lenguaje corporal, escuchábamos sus tonos de voz, interactuábamos en todo sentido. Ahora la distancia está complicando esto. Y eso, hay que ser sinceros, nos asusta un poco. Por ejemplo, ¿qué está pasando en el mundo del liderazgo? Los líderes estaban muy acostumbrados a tener reuniones a distancia, tal vez sí. ¿Sí? Por ejemplo, un gerente comercial, pues muchos de sus vendedores están trabajando en otros territorios, en otras zonas de la ciudad, en otras zonas del país. Las multinacionales están muy acostumbradas a tener sesiones a distancia, pero normalmente eran sesiones muy enfocadas a coordinación de acciones, o sea, muy enfocadas a hablar de qué tenemos que hacer y cómo hacerlo para lograr los resultados a nivel inmediato, a corto plazo. Lo que pasa ahora con la distancia es que esa distancia no solo es física, también es emocional. Y la comunicación a distancia genera un alejamiento emocional también. Pero por otro lado, estamos viviendo una situación donde hay muchas emociones dando vueltas, tanto de parte de los líderes como de parte de los miembros del equipo, como de parte de los externos que ayudamos a las organizaciones. Entonces, el punto es, ¿qué mirada nos ayuda ahora? Y es de lo que vamos a hablar acá. Pero el tema es mucho más de fondo que tener o no sesiones virtuales. Vamos más al fondo del tema. ¿Qué es lo que sucede? Antes era muy fácil saber quién soy yo, quiénes hacen parte de mi nosotros y quiénes hacen parte de el círculo que llamamos ellos. Nosotros son mi equipo, mi familia, mis amigos, mis aliados, mis colegas, esos son los nosotros. Y ellos son los lejanos. Por ende,
los potencialmente en contra mía, potencialmente enemigos. Antes era fácil saber quiénes éramos nosotros y quiénes eran ellos. Sin embargo, ahora estamos viviendo una situación donde, por ejemplo, mi vecino con el que antes pasaba a su casa a tomarme un café, era parte de nosotros, ahora es parte de ellos, porque mi vecino puede estar contagiado. Y entonces, o si necesito algo de mi vecino, le golpeo a la puerta con un tapabocas en la cara, o de pronto prefiero llamarlo por teléfono. Los miembros de mi equipo eran parte de nosotros, eran mi equipo. Mi jefe era mi jefe, pero ahora mi jefe es el que me mandó a trabajar a la casa con medio salario. Entonces hay una cantidad de emociones encontradas de injusticia, de inclusive duelos. ¿Por qué? Porque de pronto se redujo el personal. Y además es un jefe que de pronto no está entendiendo la situación y me sigue exigiendo de la misma manera. Entonces, si se dan cuenta, este tema del ellos y del nosotros se está tambaleando. Y eso genera actitudes defensivas. Pero podemos darle la vuelta al tema. Por ejemplo, quienes eran mi competencia ahora pueden ser mis aliados. De pronto tengo un colega, y hablo como externo, que provee servicio a las compañías, que tiene mucho más habilidad que yo en lo virtual, en lo tecnológico. ¿Por qué no aliarme con ese colega? Entonces, ¿dónde está la distancia y el límite entre el ellos y el nosotros? Lo que hay que entender, y aquí sí entro al terreno del coaching, es que los retos siguen siendo los mismos. Los retos siguen siendo ayudarle a las personas a que se observen a sí mismos y desde ahí descubran recursos, descubran obstáculos internos y externos y los enfrenten de la mejor manera posible. El reto sigue siendo ayudarle a las personas y a los equipos a tomar mejores decisiones. El reto sigue siendo ayudarle a las personas y a los equipos a ser mucho más creativos frente a las situaciones que enfrentan. Los retos siguen siendo los mismos. Cambió el canal de comunicación y cambió un poco el estado emocional de mi cliente y el mío propio. Vamos a ver esto un poco más a fondo y veamos como qué tendencias interesantes se están dando, no solo en el mercado, en la sociedad, y cómo lo podemos ver como una oportunidad para los que damos este tipo de servicios. Desde mi perspectiva en este momento, los coaches somos más necesarios que nunca, los team coaches somos más necesarios que nunca, los mentores somos más necesarios que nunca, los terapeutas somos más necesarios que nunca. John Naisbitt, el autor de un libro que hace unos años fue muy famoso, que hablaba de macrotendencias, él decía, entre más se automatiza la sociedad, más necesaria es la comunicación de alto contacto. Entre más automatización hay, más robotización hay también, más necesario es la comunicación de alto contacto, la comunicación de alto contacto entre las personas. A su vez, nuestro muy estimado Robert Dilts, uno de los principales expertos a nivel mundial en programación neurolingüística, tiene una frase muy interesante en uno de sus libros que se llama PNL para formadores y dice, a quien sepa enseñar a aprender, nunca le faltará trabajo. Y los coaches no enseñamos, los coaches ayudamos a las personas, a los ejecutivos, a los equipos a aprender de sus propias circunstancias, a aprender de sus propias experiencias. Esta frase nunca hay que olvidarla. Andrés Oppenheimer, ¿sí? un periodista argentino que vive en los Estados Unidos, en un libro que se llama Sálvese quien pueda, que habla de la robotización, habla también de las, de las profesiones que nunca, desde la perspectiva de él, podrán ser reemplazadas por robots. Y una de esas dice, toda profesión que necesite una alta empatía no va a ser reemplazada por robots, porque un robot no puede tener empatía, no tiene manera de tener empatía. ¿Por qué comento esto? Porque a veces las tendencias que se están dando las podemos ver como negativas, pero también las podemos ver como áreas de oportunidad. Ahora, no solo le estoy hablando a los coaches, le estoy hablando a los líderes. El hecho de que ahora el 100% de que las conversaciones sean a distancia
Presentamos un detalle con el sonido de Ricardo, ya le estamos haciendo saber de que no le escuchamos, ¿ok? Un segundo. Está mayor ansiedad, soledad Ricardo, y depresión en las personas. Dime. Ricardo, se te fue el audio antes de cerrar la última lámina, entonces los últimos como 30 segundos no te escuchamos. Ok, muchísimas gracias. Sí, estaba comentando que vamos a revisar las principales macro tendencias que se están dando, pero no desde el miedo. Aprovechémoslas y escuchémoslas más desde la oportunidad, ¿sí? O sea, veamos lo que se está dando como una oportunidad, ya sea de servir, de apoyar mejor a nuestros clientes, si somos coaches, o de reconectarnos diferente con nuestros equipos si somos líderes. En este momento hay más ansiedad, más soledad, más depresión, y es importante saberlo. Y es importante también saber detectar cuándo las personas e inclusive nosotros mismos podemos necesitar un apoyo más profesional, más especializado. Y como decía un colega en un foro que tuvimos hace unos días, hay que perder la vergüenza. Hay que saber pedir ayuda. Si el nivel de ansiedad que manejo, de soledad, de depresión, etcétera, hace que necesite ayuda, hay que saberla pedir. A su vez, indudablemente, ¿sí? Todo el tema de higiene cada vez es más importante. Va a haber mucho menos viajes, por lo menos a corto plazo. Aún después de que pase la cuarentena, muchas personas están descubriendo que la comunicación virtual no es tan limitada como parece y que de pronto ya no necesito viajar de una ciudad a otra para tener una buena conversación con un cliente y una buena reunión de negocios. Entonces, hay que saber movernos en este mundo virtual. Va a haber una alza en la tensión de los conflictos a diferentes niveles. Y esto hay que saberlo entender y hay que saberlo ver como una oportunidad, ¿sí? Para fortalecernos y fortalecer a otros. Obviamente, el home office, en Sudamérica le dicen teletrabajo, pues se está dando mucho en este momento. El buen home office debería ser planeado, debería ser estructurado y debería ser para ciertas áreas, para ciertos tipos de roles dentro de la organización, y inclusive los teóricos del home office dicen que debería ser voluntario, porque no es para todo tipo de personas. Hay personas que tienden a deprimirse cuando trabajan desde su casa. Hay personas que se les dificulta mucho ser eficientes, manejar bien el tiempo cuando trabajan desde su casa. Pero el home office ahora es una realidad y lo puede ser por bastante tiempo, porque inclusive muchas empresas están descubriendo que ahorran mucho dinero con el home office y muy seguramente lo van a mantener en la etapa del post-COVID, la etapa del retorno, como la llaman algunos, o la new normal, como también la están llamando. Otras tendencias que se están dando que son importantes para tener en cuenta, ¿sí? Va a haber desempleo, indudablemente, ¿sí? Y entonces ese desempleo va a llevar a que los líderes tengan y tengamos que tomar decisiones difíciles. Y esto es muy coachable, ayudarle a un líder a tomar decisiones difíciles y a vivir el duelo de esas decisiones difíciles. Va a haber mucho más entregas a domicilio y esto se va a volver más costumbre. Un contacto físico limitado con los mayores, sobre todo mientras aparezca una vacuna para el COVID, las personas mayores pues son las más susceptibles a ser contagiadas, lo cual habla de que con nuestros mayores tenemos que generar una conexión muy cercana a distancia. Esto hace parte de los retos más a nivel personal, familiar, pero son muy importantes. Por eso, por ejemplo, una de las cosas sencillas que yo recomiendo es cuando le hablemos a nuestros mayores a distancia, que sea con imagen para que nos vean, no solo para que nos oigan. La identidad personal va a ir mucho más allá del trabajo y dicen que nos van a dar una especie de credencial, de carnet, de inmunidad para poder entrar a ciertos sitios.
habría que ver hasta dónde. Esto ya parece como serie de Black Mirror, ¿sí? Pero bueno, el punto es que veamos que dentro de muchas de estas tendencias hay grandes oportunidades de situaciones coachables. Y ahorita lo vamos a ver un poquito más en detalle. Por otro lado, ¿sí? Y vamos a otra fuente de macrotendencias, ¿sí? También las experiencias digitales, que antes eran el reemplazo de las experiencias presenciales, ya están adquiriendo una vida en sí misma. Entonces es una gran oportunidad para la virtualización de la educación en muchos sentidos, la virtualización de los servicios de coaching, de team coaching. Es muy importante saber que los consumidores van a recordar mucho más las marcas y las personas y los proveedores que muestren una verdadera preocupación por los problemas globales. Algo como lo que ha sucedido unos años para acá con la ecología, que ya el que una empresa sea ecológica no solo es necesario, habla muy bien de esa empresa. Y eso va a empezar a pasar con otras facetas de toda esta situación. Se van a necesitar mucho más mentores digitales que le ayuden a las personas a automejorar, a crecer. Y aquí me refiero a mentores de desarrollo y claro, también a mentores técnicos, indudablemente. El tema de salud y bienestar en el ambiente de trabajo cada vez es más importante. Nuevamente presentamos el detalle del sonido. Ya le estamos avisando a Ricardo. Me imagino también que esta es una hora de bastante conexión a nivel mundial. En vacaciones, Ricardo, pero, sí, dime. en el cuarto punto dejamos de escucharte, del Ok, cuarto al quinto. muchas gracias. ¿Y ahora sí ya se escucha bien? Se escucha perfecto, sí. Excelente, y muchas gracias por decirlo. Este es otro aprendizaje de lo virtual, ¿no? A que tengamos la flexibilidad y la paciencia cuando hay fallas en la comunicación virtual, que a propósito ya ni siquiera dependen de nosotros mismos, dependen del ancho de banda general de los sistemas, de las ciudades, porque en este momento hay una saturación. Entonces, una recomendación cuando den un curso virtual, cuando tengan una sesión virtual, principalmente de equipo, es bueno tener una persona que sea su retroalimentador, como muy bien lo está haciendo Olvin en este momento. Y un pequeño truco, por ejemplo, con Olvin nos estamos comunicando por WhatsApp y él me avisa también si por alguna razón no se escuchara. Este tipo de pequeños tips se vuelven parte de la cotidianidad, como también se vuelve parte de la cotidianidad el estar en una reunión virtual y de pronto se atravesó el gato, se atravesó el niño. Es parte de, pero hay que aprender a convivir con eso e inclusive ver la parte positiva de eso. Por ejemplo, ¿por qué los líderes con su gente no aprovechan a distancia a tener conversaciones para que cada quien presente a sus hijos? Para que cada quien muestre desde su pantalla cómo es su lugar de trabajo en la casa. ¿Por qué no reconectarnos de otra manera? Todo esto baja la presión y al bajar la presión sube la productividad. Para cerrar un poco esta parte de tendencias, desarrollo asistido en el aprendizaje de habilidades nuevas, ¿sí? Porque las personas siguen necesitando quien los asista y los apoye en sus aprendizajes. Y entonces ahí nuestro rol sigue siendo muy importante. Obviamente, el volver mucho más amigables los sistemas de compra de las cosas, ¿sí? A un nivel virtual, ¿sí? El que los bienes virtuales adquieren un estatus en sí mismo. Entonces, no hay que demeritar un programa en línea como si por eso tuviera menos valor que un programa presencial. Y no me refiero tanto al valor económico, sino a la sensación a la percepción de valor recibido. Un programa en línea puede ser tan impactante y del mismo valor que una sesión presencial. Una sesión de coaching en línea puede ser tan impactante y tan benéfica para la persona como una sesión presencial, y debe serlo. Y también dicen que va a haber entidades virtuales asistiendo a las personas, algo que ya tenemos en los celulares y que cada vez se va a automatizar mucho más, pero volvemos a lo mismo, seguimos siendo necesarios en términos de empatía. O sea, hay cierta parte de lo que en México llaman el feeling entre las personas que no puede ser
reemplazado por una máquina, por un robot o por una computadora. Entonces el tema es, ¿cuál es la mirada que tenemos que tener? ¿Sí? Y esto me lleva un poco a que hablemos de las áreas de oportunidad para los coaches. Es cierto que en este momento el mercado está comprimido, indudablemente, es cierto. Sin embargo, hay muchos momentos coachables en este momento en los equipos, en las personas, en los líderes. Veámoslo un poquito más en detalle en esta situación actual, ¿sí? ¿Qué se está dando? Y todo esto lleva a mayor necesidad de coaching. Home office no planeado y no voluntario, ya lo comentamos. Mucha sensación de injusticia en las personas por las decisiones que las compañías están tomando. Y entonces, si no aprendemos a trabajar con esas emociones y ayudarle a las personas a trabajar con esas emociones y ayudarles a los líderes a trabajar con esas emociones de su gente, esa sensación de injusticia, de duelo, porque antes éramos 5 y ahora somos 3, porque se redujo el personal, pueden terminar afectando la productividad y pueden terminar generando situaciones muy negativas en las personas y en los equipos. También hay una sensación de vulnerabilidad en las personas y en los mismos líderes, y esto es conversable. A veces los líderes tenemos miedo de generar conversaciones más a fondo con las personas y a distancia todavía hay más ese temor. Pero es muy importante generar conversaciones más a fondo, porque en este momento es muy importante preguntarle a nuestra gente a distancia cómo se sienten. Es muy importante que las reuniones no solo sean de coordinación de acciones, que también haya un momento en la reunión un poquito más destensionado al inicio, al final, para preguntar un poco, bueno, cómo se sienten, cómo van las cosas, pero cómo van las cosas inclusive en la casa. Y líderes que no estaban acostumbrados a liderar a distancia y menos en situación de crisis. Y recordemos también que hay dos tipos de crisis. Ricardo, disculpa, Dime. volvimos a dejarte escuchar por una fracción de 15 segundos más o menos. Ok, muchas gracias. ¿En este momento se escucha bien? Sí, escuchamos bien. Perfecto. Sí, comentaba que hay mucho liderazgo a distancia en este momento por la misma situación, por el mismo home office y por la misma cuarentena. Pero no solo es un liderazgo a distancia, es un liderazgo en situación de crisis. Y acuérdense que no es lo mismo la crisis frente a lo desconocido que la crisis frente a lo conocido. No es lo mismo que se vaya la luz en mi casa por la noche, porque me sé mover en mi casa, aunque no haya luz, me sé mover en mi casa, sé dónde están los muebles. A que se vaya la luz cuando estoy a las 10 de la noche en la mitad de un barrio, de una colonia, en donde no conozco a nadie, en donde no sé ni para dónde moverme. Entonces, en este momento, los líderes están enfrentando una crisis desconocida, lo cual lo hace mucho más coachable al líder. Hay muchas emociones negativas y recordemos que los líderes no tienen con quién hablar. Entonces, es una gran oportunidad para los coaches en este momento. Hay una necesidad y dificultad de tener espacios de conversación más emocionales, lo comentábamos. Incertidumbre ante decisiones que se han tomado y que se tienen que seguir tomando. Me comentaba un líder de una multinacional muy grande, me decía, mira, nosotros para darle tranquilidad a la gente les dijimos, en este segundo trimestre del año, entiéndase, de abril a junio, no se preocupen por sus bonos, etcétera, estamos haciendo el mejor esfuerzo, pero si no se logran las cuotas no hay problema, el bono trimestral está asegurado. Y con eso generaron una gran confianza en la gente y una gran tranquilidad en la gente. Y alguien preguntó en esa reunión, ¿y del 1 de julio en adelante qué va a pasar? Lo que dijo el presidente de la compañía fue, no tengo la menor idea qué va a pasar del 1 de julio en adelante. A veces la manera de generar certidumbre en las personas es decirles lo que no sabemos, para que las personas entiendan que la
La certidumbre es la realidad. La certidumbre no es tener todo claro, ¿sí? La certidumbre a veces tiene que ver con creer que hay cosas claras que no nos están diciendo. Entonces, cuando un líder es claro en su comunicación y dice, esto es así, por X, Y, Z información, y esto nadie en la organización sabe qué va a pasar, y las decisiones se van a estar tomando y se los avisaremos en su debido momento. Si está hablando desde la verdad, eso genera certidumbre. Una certidumbre asertiva. Aparentemente podría desmotivar, pero lo peor es tapar el sol con un dedo. Entonces, vamos a ver momentos coachables, ¿sí? Momentos coachables de las personas y de los equipos, ¿sí? De las personas, de las interacciones entre personas, de los equipos y de los equipos frente a sus indicadores y frente a la organización misma. Dentro de esos momentos coachables, ¿cuáles están? A nivel coaching individual. ¿Qué situaciones coachables hay? Y aquí vamos a verlo desde una doble mirada. Quienes sean coaches, véanlo como una oportunidad de aportarle a tus clientes. El cliente nunca olvida a quien lo apoyó en momentos de crisis. Entonces, veamos estas situaciones coachables como una oportunidad de apoyar. Y quienes sean líderes de equipos, vean estas situaciones coachables de las personas como una necesidad de tener conversaciones más a fondo con esas personas. Y entre más rápido, mejor. Entonces, ¿cuáles son esas situaciones coachables? Manejo de duelos. Y entendamos duelo no necesariamente como que alguien falleció por COVID. Esperemos que no sea el caso. Duelo es pérdida. Entonces hay muchas pérdidas en este momento en los equipos. Perdí la mitad de mi salario. Perdí miembros del equipo. Perdí el gusto que tenía por el ambiente de trabajo, porque ahora estoy trabajando desde la casa. Entonces hay muchos duelos y son coachables. A las personas se les está dificultando mucho la autogestión, porque están en un ambiente diferente. El manejo de los horarios, la misma disciplina de trabajo en la casa. A las personas se les está dificultando tener foco, se les está dificultando ser más creativos ante los retos. Y es muy importante generar reuniones en donde hacer como una especie de benchmarking de lecciones compartidas entre las personas, inclusive de cómo enfrentar el mismo home office. Hay mucha necesidad de escucha en las personas. Una escucha no evaluativa, una escucha no juzgadora, una escucha comprensiva, empática, pero a su vez, como buen coach, una escucha retadora. No solo te escucho, te reto a sacar lo mejor de la situación, sin dejar de escucharte. Hay muchas emociones negativas que pueden estar afectando la productividad de las personas. ¿Qué más cosas están sucediendo? Dificultad de alinear dinámica familiar con dinámica del trabajo, negociaciones en la casa. Me decía el director de recursos humanos de una empresa muy grande, me decía, es que estamos aquí peleando con mi esposa y con mis hijas para ver quién agarra el escritorio, que es el que sí tiene buena luz y el que sí tiene buena señal de internet, porque cada uno de nosotros lo necesita en determinados momentos del día. El manejo del tiempo, ya lo dijimos. Hay muchas personas teniendo conversaciones que no ayudan. Conversaciones que entre más conversan, como que más se achican frente a esta crisis. Hay que ayudarle a las personas a tener conversaciones. En este momento, ¿nos escuchamos? ¿Olvin? Ahora sí, Ricardo, ahora sí te escuchamos. Se había ido el audio. Gracias. Gracias por el feedback. Hay muchas conversaciones pendientes con el jefe. Entonces decía que hicimos un ejercicio en donde
El ejercicio se llamaba las netas. En México la neta es como la verdad verdadera. ¿Y cuál era el ejercicio? Cada quien pregunte aquello que necesita que sea contestado. Pregúntenlo. Y si la pregunta es bien intencionada, la respuesta será sincera. O sea, comprometámonos a que las preguntas van a ser bien intencionadas y comprometámonos a que las respuestas van a ser sinceras. Y se generó una conversación espectacular de todo lo que estaba por debajo del agua que no se estaba conversando. Situaciones coachables en los líderes. La soledad del ejecutivo. El líder en este momento no tiene con quién ponerse vulnerable, no tiene con quién hablar de los miedos que tiene. Dificultad también de alinear dinámica familiar con dinámica del trabajo. Al líder vamos a ver un mecanismo alternativo de conversación. Sí, quita tu micrófono un momentico, Ricardo. Ok. Perdón. Ahora sí, Ricardo, puedes activar tu teléfono, tu audio, perdón. No, no te escuchamos aún. Hola, creo que ahora sí ya nos escuchamos. ¿Está bien? Sí, ahora sí. Ok, bueno, disculpen la falla técnica, se sale un poco de nuestras manos. Parece que hay una dificultad en la señal general de Internet en la zona. Bueno, Y estaba comentando. hasta ahora también, Ricardo, hay muchas conexiones alternas en el mundo. Claro, sí, indudablemente. Bueno, vamos como buenos coaches, como decía Calimán, ¿sí? Serenidad y paciencia, flexibilidad. Decíamos que los líderes tienen que tomar muchas decisiones difíciles. ¿Cómo les ayudamos a tomar esas decisiones difíciles? ¿Cómo les ayudamos a autogestionarse ellos mismos? Inclusive a automotivarse. En este momento he tenido conversaciones con muchos líderes y se les dificulta motivarse a sí mismos. Se les dificulta también adaptarse a la nueva realidad. Inclusive se vale ser un poco asesores. Hay muchas herramientas tecnológicas que nos pueden ayudar, ¿sí? Y que el líder no las conoce. Hay que compartir ese aprendizaje con los líderes. Hay que ayudarlo a ser más flexible frente a los retos. Hay que ayudarlo a tener el nivel de conversaciones que debe tener, a manejar la motivación de su equipo, a manejar la vulnerabilidad emocional de su equipo y a fomentar la creatividad de su equipo de cómo enfrentar de mejor manera esta situación. Y también cómo anticiparse a la etapa post-COVID. Y por último, para quienes somos team coaches, áreas de oportunidad en los equipos.
para sesiones de team coaching. ¿Nos escuchamos bien, Olvin? Sí, Ricardo, sí, nos escuchamos bien. Excelente, gracias. Situaciones coachables en los equipos. ¿Cómo enriquecer los vínculos entre los miembros del equipo a la distancia? ¿Cómo generar aprendizaje cruzado? Entiéndase, todos aprendiendo de todos, frente a los retos, frente a la manera como cada uno está enfrentando los retos. Lo que alguno está haciendo bien le sirve a los demás miembros del equipo. Lo que alguno no está pudiendo hacer le sirve a los demás miembros del equipo. Hacer un buen benchmarking entre los miembros de un equipo, de buenas prácticas que sí les estén funcionando. Cómo conversar de lo que nos está conversando, pero que está afectando esos obstáculos internos del equipo. Cómo hacer que los supuestos y las creencias limitantes del equipo frente a esta situación se hablen. Acuérdense que supuestos y creencias limitantes no es lo mismo. Creencias limitantes es aquello que creo sobre algo, pues va a definir el cómo actúo. Y a veces cambiar la creencia hace que actúe diferente frente a eso. Los supuestos es un poco diferente. Los supuestos tienen que ver con cosas que damos por hechas, pero no la validamos. Por ejemplo, no sé si proponer eso, no sé si es buena idea proponer eso. Entonces no lo propongo y me quedo callado en la reunión. Como no lo propuse, pues obviamente no se aceptó. Pero la pregunta es, ¿no se aceptó porque era una mala idea o no se aceptó porque nunca la propuse? Entonces los supuestos terminan convirtiéndose en profecías autocumplidas. El manejo del duelo, del cual ya hemos hablado. Y la creatividad ante los retos. Hay que ayudarle a los equipos a ser creativos frente al reto. Entonces, hay mucho para aportarle a los equipos en este momento. Ejercicios de retroalimentación cruzada entre miembros del equipo. Cómo ayudarlos a expresar emociones. Cómo ayudarlos a hablar de esa sensación de injusticia, porque hay que hablarla. Y de pronto el líder hay cosas que sí puede hacer, tal vez otras no, pero dentro de lo que no se puede, siempre hay cosas que sí se pueden. Un poco conversar sobre la incertidumbre, porque como dicen en Colombia, socializar cierto tipo de conversaciones ayuda a enfrentarlas mejor. Sobre todo para que nadie sienta que está solo frente a los retos. Y cómo anticiparse a esta etapa post-COVID. Todo esto son situaciones coachables. Ahora, me gustaría cerrar esta charla y dejar un espacio de preguntas con algunos tips comerciales, ¿sí? Y cuando digo tips para sesiones virtuales, cuando tengas sesiones virtuales, seas líder, seas equipo, seas coach, envía documentos previamente. ¿Nos estamos escuchando en este momento? Sí, sí te estamos escuchando, Perfecto. Ricardo. Excelente, gracias. Muy bien, entonces, envía documentos previamente. Una manera de que sean efectivas las sesiones virtuales es que leamos antes lo que hay que leer. Y más bien que en la sesión lo discutamos. Haz acuerdos de efectividad de sesiones virtuales y bueno, y por ende visuales también. ¿Por qué? Porque de pronto tu cliente sí tiene experiencia en sesiones virtuales y tiene mucho que enseñarte a ti de cómo tener una sesión virtual efectiva. Insiste en que la otra persona, si es tu coachee, si es el equipo que estás coachando, si son los miembros de tu equipo, estén en un lugar con interrupciones mínimas, estén en un lugar lo más confidencial posible dentro de los retos reales. Invita a la gente a flexibilidad y paciencia, porque estamos viviendo situaciones complejas desde fallas en la señal hasta el estar enfrentando el mismo tema del COVID en sí mismo. Coordina, sobre todo si es una reunión de equipo y tú estás coachando ese equipo, coordina con el líder del equipo los roles para que no terminemos que haya como una especie de líder formal y líder informal en la misma reunión. Fomentemos mucho el pretrabajo, el que se hagan muchas cosas para que en el momento de la reunión ya se hayan hecho y se hable más de lo que se ha hecho y de lo no solucionado. Que las reuniones no necesariamente sean para reportar cosas.
Y definir códigos de acceso, ¿sí? O sea, sobre todo si estoy coachando una sesión a distancia, a veces opinaré, a veces no opinaré, pero la misma adrenalina de la reunión puede hacer que mis opiniones a distancia se pierdan un poco. Entonces hay que definir ciertos códigos. Y obviamente mucho vínculo emocional. Inclusive hay muchas herramientas para esto, para compartir fotos, para compartir videos. Hay mucho que se puede hacer. O la otra es hacer reuniones, por poner un ejemplo, los viernes a la tarde, donde es una reunión más de tipo social, más de tipo afectivo, digámoslo así. Obviamente este tipo de reuniones no las hagas un lunes a primera hora, no funcionaría. Pues esto habla un poco del mundo en el que estamos viviendo. Y me gustaría ya terminar y resumir con algunos, y me voy a adelantar un poquitín acá, ¿sí? Con algunos tips, pero ya más de tipo comercial. Y aquí, por favor, tengamos esa doble mirada. La mirada del que contrata, o sea, del que necesita coaching o team coaching, y la mirada de los que damos este tipo de servicios. ¿Qué puede ayudar en este momento desde mi perspectiva? Primero, si ya tienes un lazo de confianza con el cliente, ese es el cliente con el cual más cercano debes estar en este momento. Y es el que más te va a pedir ayuda porque ya te conoce y ya confía en ti. No eres un proveedor nuevo que hasta ahora apareció, que da un curso interesante de manera virtual. Eres alguien que ya eres de confianza, ya te conoce. Entonces es más fácil que te permitan coachar en este momento. El cliente nunca olvida a quien lo apoyó en la crisis. Entonces, ofrece mucho apoyo, dale mucho valor agregado a tu cliente, documentos, video interesante que te llegó. Sé muy selectivo, indudablemente. De pronto ofrece una conferencia no cobrada para tu cliente, para el equipo de tu cliente. ¿Sí? Ofrece coachar al equipo de tu cliente comprador. Me explico. Si tu contacto en la organización es recursos humanos, entonces hazle una sesión a ese equipo de recursos humanos y ellos serán los promotores internos de ti en un futuro inmediato. Es lo que llaman la prueba del helado. Esto y aquí sí hablo a los que ofrecemos servicios. Al principio de la crisis todos entramos mucho en el mood de te apoyo. Te apoyo, ¿en qué te apoyo? Y hay mucho servicio gratis y hay cosas muy buenas gratis en este momento. Pero también hay que pasar al apoyémonos mutuamente. ¿Sí? Y ese paso se tiene que dar de manera natural. Entonces también hay que saber cuándo entrar ya a una transacción económica. Y algunos pequeños tips. Uno, si tu cliente tiene problemas económicos en este momento, apóyalo ahora y cóbrale después. Si tu cliente, que puede suceder también, es de una de las industrias prioritarias, por ejemplo, industria alimenticia, y en este momento sí tiene presupuesto, pero lo que no tiene es tiempo, porque toda su gente está con el foco de sacar la producción, entonces cobra ahora con un precio preferencial y ejecuta después, lo que en Sudamérica llaman el banco de horas. Porque si tu cliente ahorita tiene presupuesto, pero no tiene tiempo, entonces cóbrale por adelantado, obviamente de común acuerdo con el cliente, y dale un descuento. Lo que menos hay que hacer en este momento es ser pusher, querer presionar una venta forzada, porque entraríamos en un terreno de venta no ética y de insensibilidad a la situación. Lo que hay que hacer es dar mucho valor agregado, mostrar mucha presencia. Si estás muy urgido de negocios o estás muy urgido de facturar, que no se note. Porque el cliente te va a comprar por el beneficio que recibe de comprarte. Entonces, si estás muy urgido, que no se note. Cuidado con la canibalización de ti mismo. ¿A qué me refiero con esto? Que la crisis no te lleve a manejar un tipo de tarifas que después te sea imposible volver a las tarifas normales. Porque inclusive le puedes estar haciendo daño a todo el gremio. Ahora, eso no quita
que de pronto aproveches la virtualidad de la situación, en donde pues por tiempos y movimientos, etcétera, puedes decir, bueno, como mi servicio temporalmente va a ser virtual, entonces te voy a dar X porcentaje de descuento. Pero cuando vuelva a ser presencial, vuelves a tu tarifa normal. Esto me lo enseñó un maestro que tuve, que era de la comunidad judía, y él me decía, o crédito o descuento, nunca las dos cosas. Y un pequeño detalle que puede ser interesante. Si en este momento tu cliente te pide 5 conferencias para 5 áreas diferentes de su empresa y el presupuesto solo da para 4, no le des 20% de descuento, porque estás yendo contra tu propia tarifa. Más bien dile, te cobro 4 conferencias y la quinta va por mi cuenta. Y quedas muy elegante. Regalas una conferencia. Matemáticamente es lo mismo, pero conceptualmente es muy, 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 muy diferente. Pues son algunos tips que considero que nos pueden ayudar, salen un poco de la experiencia también enfrentando esta situación. Y bueno, pues me gustaría ya la parte final de la charla, ¿sí? Dejarles una pequeña tareita. Y este es un cuadro que usamos mucho en coaching. De todo lo que escuchaste aquí, ¿qué cosas vas a hacer más? ¿Vas a incrementar? ¿Vas a seguir haciendo? ¿Vas a impulsar más porque te están funcionando en esta etapa de COVID y preparándote para la etapa post-COVID? ¿Qué vas a hacer menos? ¿En qué cosas vas a bajar la velocidad, bajar el ritmo, bajar la intensidad? Porque te das cuenta que hay que dosificarlas. ¿Qué cosas vas a dejar de hacer? Lo que un autor que se llama Giorgio Nardone llama las soluciones intentadas. Entre más lo hacemos, menos lo logramos. ¿Qué cosas hay que dejar de hacer? Porque la realidad te está demostrando que por ahí no es. ¿Y qué cosas vas a empezar a hacer diferente después de esta charla? Me gustaría dejar este cuadrito como una invitación. Este es un cuadro bastante sistémico de cómo armar un pequeño plan de acción. Pues espero que esta charla tal vez no te dejó grandes seguridades, grandes conclusiones, pero lo que espero, y es mi deseo, es que las preguntas que te llevas de esta charla te ayuden mucho más que las preguntas que traías. Pues con esto termino la parte que me toca. Olvin, si Muchas quieres, gracias, Ricardo. adelante. Muchas gracias y gracias también por el espacio. Sé que a pesar de que estamos en cuarentena, la actividad ha sido full con LIM, con SG Talent, con HCN, con programas online, así que el dedicarnos a este espacio en tu agenda es bastante valioso para todos nosotros. No, encantado, muchísimas gracias. Bien, vamos entonces a dar unos espacios para que Ricardo le conteste las preguntas o consultas que tienen. Yo les voy a ir leyendo las que nos han escrito hasta ahora. Nos dice Lorena Medina Espinosa, dice qué buenas opciones de trabajo, Ricardo. Qué bueno, muchas gracias. Katiuska Ravelo dice buenas noches, gracias por la oportunidad, importante tema. Andrea Páez Velázquez nos dice, ¿van a compartir la presentación? Todas estas conferencias están grabándose y a partir de la próxima semana los invito desde ya a suscribirse a nuestro canal de YouTube como HCN World y todas las conferencias van a estar ahí disponibles para que la vuelvan a escuchar, vuelvan a ver, le dan print de pantalla a la lámina que más les guste, así que van a estar disponibles a partir de la próxima semana. Viviana Echeverría. ¿Cómo crear compromiso si existe un futuro con incertidumbre para medir mi meta? Ok, creo que en este momento lo que hay que buscar es el compromiso inmediato. El largo plazo o el mediano plazo se irá resolviendo sobre la marcha. Creo que en este momento lo que hay es que lograr un compromiso para el día a día y un compromiso realista. Y con un líder igualmente exigente, pero flexible y empático y abierto a escuchar. Y las cosas se van a ir dando, las cosas se van a ir dando a medida que la información se vaya aclarando. Ahora,
sí hay un principio importante, y esto es una frase que decía Pancho Villa, el revolucionario mexicano. Sus soldados le decían, tú preocúpate de mi familia y yo te sigo a donde vayas. Entonces creo que también hay algo importante. ¿Cuál es la mejor manera de crear compromiso de la gente? Que nos vean muy comprometidos a nosotros. Si Claro, como líder estás muy comprometido y estás apoyando en todo lo que se pueda dentro de los límites de la realidad, eso va a generar compromiso por agradecimiento. Y va a ser un compromiso realista. Entonces, excelente. antes de pedir compromiso, darlo. Súper. Luciane Magaláes, nuestra Official Partner de Brasil, nos dice que te felicita, Ricardo, excelente charla. Un abrazo desde Brasil. Muchas gracias, Lucián. Muchos saludos por allá, Humberto. Reina Ivonne Delfín Medina dice muchas gracias, Ricardo, muy útil y práctica la información. Un abrazo. Qué bueno, muchas gracias. Saludos, Ivonne, por allá en Caracas. Un abrazo, Ivonne. Andrea Páez Velázquez dice me encantó, muchas gracias, Ricardo. Gonzalo Toledo dice, saludos maestro, siempre es bueno escuchar los sabios consejos gracias HCN. Muchas gracias por tus comentarios. Un abrazo, Gonzalo. Rosalinda Beatriz Sánchez dice, extraordinaria ponencia, muchas gracias por compartir. Muchas felicitaciones de Lorena Medina, de Janet Marcano, de Miriam Socorro, desde Nicaragua Miriam Socorro nos dice que nos saluda. La Charmelo también, que le da mucho gusto escucharte y tiene una pregunta. ¿Cómo Claro. apalancar a los líderes para manejar la ambigüedad e incertidumbre? Desde México, un abrazo a ti también, Olding, y a ti, Ricardo. Ay, muchísimas gracias. Mira, yo creo que, a ver, lo primero con la ambigüedad es conversarlo. Creo que Dejamos de escucharte. No. Vamos a hacer una llamada alterna, de manera que podamos tener esa sesión de preguntas en caso de que siga fallando el audio a través del teléfono. ok, bueno, ¿por acá hablamos? Te escucho ahora por los dos lados. Ok, ahora se escucha. Sí, pura ley de Murphy, ¿no? No Sí, escuchábamos y Monty dijimos, está presente siempre. claro, ok. Sí, comentabas de la ambigüedad. A ver, creo que hay que generar espacios de conversación para la ambigüedad. Y mucho del manejo de la ambigüedad tiene que ver con el manejo de las emociones que generan la ambigüedad. Entonces hay que generar espacios de conversación con esos líderes, entre esos líderes, o sea, lo que era el equivalente entre los colegas de irnos con personas del mismo nivel preferiblemente para poderse abrir, de irnos a tomar unas cervezas, bueno, y normalmente tomándose unas cervezas hablaban un poco y expresaban cosas que de pronto no se expresan en la sala de reuniones. Creo que es el mismo principio. Entonces hay que generar conversaciones donde se hable de las emociones asociadas a la ambigüedad. Por otro lado, bueno, pues hay que tener la mayor información posible, certera y fundamentada. Mucho cuidado con la paranoia que genera mucha información que está circulando, que no es de fuentes confiables, ¿sí? Y mucho cuidado con no estimular esa paranoia. Y entonces, creo que, creo que va a seguir habiendo ambigüedad, ¿sí? Pero se va a enfrentar diferente, ¿sí? Creo que por ahí va. Y, vuelvo, repito, información certera, mucha asertividad y sinceridad en las conversaciones con los equipos, ¿sí? Creo que lo que menos nos perdonaría a nuestra gente en este momento como líderes es que los engañemos, digamos, que actuemos como si no pasara nada. Entonces, creo que tiene mucho que ver con generar un nivel de conversación mucho más asertiva, ¿sí? Desde la información que hay. De acuerdo, de acuerdo. Sigamos. María Ortega dice, muchas gracias por la claridad y pertenencia. Saludos desde Santiago de Chile. Saludos, María.
Miriam del Socorro Acevedo dice, estuvo de lujo. Muchas gracias. Alba Restrepo dice, excelente ponencia, vital para la gestión de hoy. Muchas gracias, Ricardo, y feliz noche. Muchas gracias. Arturo Meneses, excelente presentación, muchas gracias. Emilio Casa dice, muchas gracias, Ricardo, por tu charla. Redondita, desde Chile. Muy bien. Iris Colmenares, la directora de Incenti, nuestra official partner de Panamá, nos dice, excelente conferencia, Ricardo, muy asertiva en tiempos de incertidumbre. Saludos a la gran familia de HCN World. Muchas gracias, Iris. Muchos saludos por allá en Panamá. Un abrazo, Iris. Nalizabeth Martínez dice, ¿cómo podemos trabajar con un líder que cree que debe amenazar a su equipo que se encuentra en primera línea para que cumpla con su trabajo? Ok. Hay un principio que dice que las personas actuamos de la mejor manera posible con la información que tenemos. Creo que con ese líder, y depende qué rol tienes tú frente a ese líder, pero hablo desde el rol de coach, habría que trabajar un poquito y buscar lo que se llama su intención positiva. ¿Qué es lo que quiere buscar? O sea, ¿qué es lo que quiere buscar al amenazar? Lo que tú llamas amenazar. Y habría que ayudarle a darse cuenta de que hay otras maneras de alcanzar ese mismo objetivo sin amenazar. Me explico. Es que los amenazo porque si no los amenazo a que si a las 8:01 de la mañana no me han mandado un mail, entonces quiere decir que no están trabajando. En el fondo, lo que él quiere es que empiecen a trabajar a las 8 de la mañana. ¿Sí? Entonces, y eso se llama principio de intención positiva. Normalmente, lo que hace uno en coaching es trabajar con la persona, entender cuál es su principio de intención positiva e irle ayudando a entender con diferentes mecanismos cómo puede lograr lo mismo con otras técnicas en donde el objetivo es el mismo, pero el impacto es mucho mayor, mucho más positivo para los demás. Y digo, no hay fórmula mágica, no se hace en 5 minutos, pero creo que va un poco por ahí, ¿no? Súper, súper. Seguimos. Susana Villa, nuestra official partner en Medellín, en la zona de Colombia. Así que la saludamos a ella. Te dice, felicitaciones, Ricardo, un gran abrazo. Muchas gracias, Susana. Saludos por allá en Medellín. Sí, así es. Y Susana va a estar con nosotros el jueves 21 a las 12 del mediodía hora Chile, también compartiendo una excelente ponencia. No se la pueden perder. Sigamos. Yesenia Lisbeth dice, buenas noches, muchas gracias por su aporte. Interesante el plan de acción y su ponencia, muy actual con el excelente enfoque y análisis. Desde Venezuela, saludos, Yesenia Ruiz. Muchas gracias. Pues muchos saludos a nuestros. Yo siempre a los venezolanos les digo primos, porque como nací en Colombia, digo que son como mis primos. Sí, así es. Viviana Echeverría dice, gracias Ricardo, saludos de California. Muchos saludos por California. Sandra Chiros, muchas gracias Ricardo, profe y colega, abrazos desde Chile. Nuestra profesora Sandra, un abrazo para ella también. Muchas gracias, Sandra. Edgar Marroquín dice, excelente charla, muy práctica y orientadora, desde Guatemala. Qué bueno, muchos saludos por allá por Guatemala. Sí, hay muchos países, tenemos hasta ahora 25 países conectados en línea. Así que Excelente. me Qué bueno. encantaría nombrarlos a todos, pero tengo miedo de que se me quede uno por fuera, así que hacemos un saludo extensivo. Miriam García dice, un genio en esta disciplina, gracias. Muchas gracias. Marjorie también nos manda felicitaciones, la voy a ir resumiendo así. Humberto Magaláes también desde Brasil. Marcela, hay muchas, muchas felicitaciones. Carlos Redondo, Ramón Guillermo Díaz, Freddy. Rocío dice gracias HCN y gracias Ricardo como siempre. Rocío Villamizar desde Colombia. Daniela Rocío. González y Ofelia, saludos Ricardo. Aquí hay una pregunta. ¿Cómo trata el líder sin, cómo tratar al líder sin seguidores? Interesante. ¿Cómo tratar al líder? No me queda tan clara la pregunta. ¿Cómo tratar al líder sin seguidores? O sea, ¿Será estás un hablando. liderazgo impuesto por una organización? También da mucho que... Sí, lo que pasa, habría que ver, y si quien preguntó nos puede aclarar, si se refiere a liderazgo personal, ¿no? Porque hay dos acepciones de líder. Uno es líder como quien dirige un equipo de personas
y otra cosa es líder quien tiene como alma de líder, ¿no? Y tiene liderazgo personal. Entonces no me queda tan clara tu pregunta. Sí, si quieres nos las puedes escribir más adelante y con gusto. Ah, dice que sí, ¿qué es eso, Ricardo? Pues mira, yo te diría que si ves a alguien con muy buen liderazgo personal, más bien invitarlo, ¿sí? A que impacte lo mayor posible dentro de su propia organización desde ese liderazgo personal, ¿no? Sí, o sea Claro. que Justo, vamos a intentar hacerle la llamada, porque justo como que cuando entra la conexión de la llamada de WhatsApp, se le activa el sonido. A ver, hola Ricardo. ahora sí, Sí, po- fíjate, te justo te llamo. Te escucho también por el GoToWebinar. acabas de descubrir, mi estimado Olvin, que tienes un poder espectacular, ¿sí? Sí, de De activarla. conectar una llamada a un celular y reactiva. Mira, tenemos que ver dónde está la conexión ahí. Qué interesante que la Sí, llamada vuelva a activar la otra señal cuando son dos señales totalmente diferentes. Bueno, me decías. sí. Seguimos leyendo. Por favor. Ok, muchas gracias, excelente ponencia, generosidad de los temas, Narda desde Santiago de Chile. A ver, voy a buscar otra pregunta. Son muchas felicitaciones y muy agradecidos estamos. Este evento se hizo con mucho cariño y pensando en todos los coaches, mentores a nivel mundial que en este momento estamos ávidos de aprendizaje y quisimos hacer algo de calidad, de entrega de valor y completamente gratis para todos. Y qué bueno que les esté gustando. A ver, otra pregunta por aquí está. ¿Qué le dirías a un equipo de vendedores que están desmotivados con el teletrabajo? Porque la presión para llegar a la meta y no lo van a lograr por la pandemia, ¿cómo se puede motivar a ese equipo? Ok. Habría que ver desde qué rol, o sea, quién eres tú para ese equipo. Porque creo que un equipo no se motiva desde afuera del equipo. ¿Sí? Me explico. El motivador externo, y aunque la empresa te contratara para dar una charla motivacional, etcétera, si tú eres externo, a veces la motivación externa es el equivalente a tomarse una botella de champaña y el efecto nos dura tanto como dura el efecto de una botella de champaña. Entonces, creo que habría que ver quién eres tú frente a ese equipo, ¿sí? Lo primero sería lograr que sea el líder del equipo quien motive, ¿sí? Y una motivación realista desde, a ver, lo voy a decir y en una charla que tuvimos esta mañana, lo voy a comentar. Hay dos tipos de liderazgo, liderazgo en época de guerra y liderazgo en época de paz. En época de paz los líderes son inflexibles, y esto aprendámoslo de los militares son inflexibles. Entonces un desfile militar tienen que ser todos igualitos, etcétera. Si algo pasa, entonces a la persona no la dejan salir el fin de semana porque incumplió. O sea, hay mucha inflexibilidad de parte de un líder militar en época de paz. Pero, y vamos a las películas que hemos visto de guerra. ¿Cómo es un líder en época de guerra? Si se dan cuenta, es mucho más empático, es mucho más cercano de su equipo, es mucho más flexible, empodera mucho más, pues porque entiende que de pronto estamos en una trinchera y nos están pasando los balazos. Entonces, creo que tiene que ver un poco con eso. Entonces, en tu pregunta habría que ver quién eres tú en ese ejemplo de los vendedores. Pero yo diría que como líderes tenemos que entender que ahorita es liderazgo en época de guerra. Y el liderazgo en época de guerra es diferente al liderazgo en época de paz. Y vuelvo a lo mismo, mucha asertividad, mucha sinceridad en la información, mucha empatía y también un poco ser realistas en qué se puede lograr y qué no se puede lograr. ¿Sí? Ahora, claro, muchas veces las cuotas no las pone el líder, se ponen mucho más arriba, ¿no? Pero el punto es flexibilidad sin traicionar el rol del líder, porque al fin y al cabo está para que
Ya voy a llamarlo y seguramente se le activa su sonido. ¿No? Se escucha bueno, Pero pueden seguir hablando y te van a escuchar los participantes. no me refería, ¿no? El liderazgo en época de guerra es un líder en primera línea, empático, flexible, muy cercano a la gente. Escuchando, ahora, una escucha retadora, ¿sí? No una escucha pasiva. Es una escucha confrontadora, pero positivamente confrontadora. Bien. Vamos a finalizar con una pregunta de Ángel Guillén que dice, ¿cómo lidiar con una situación donde el líder, a raíz de la situación del COVID, se paraliza, pero depende de sus propias decisiones? Ok. Si tú eres ese líder, busca ayuda. Sí, a ver, el heroísmo es la última de las opciones, no la primera. Heroísmo como querer ser uno el héroe y querer hacer las cosas solo. Si tú eres ese líder que estás paralizado, busca ayuda. Y depende del tipo de parálisis, es ayuda de un coach o ayuda de un terapeuta. Y si tú eres alguien cercano a ese líder y tienes algún rol de ayuda con ese líder, escúchalo, conversa con él, coachéalo. ¿Sí? La parálisis, ¿sí? Bueno, en parte tiene que ver con el miedo a tomar decisiones, el miedo a avanzar, etcétera, pero habría que ver a qué nivel de parálisis estamos hablando. Y vuelvo a lo que comenté al principio de la charla, hay que saber pedir ayuda, hay que perder la vergüenza, hay que buscar espacios como líder donde poder ponerme vulnerable, porque si no busco esos espacios, esa vulnerabilidad va a terminar afectando mi rol de líder frente a mi gente. Este es el momento en que los líderes busquen espacios de conversación donde sea necesario. Bien. Para manejar sus estados internos frente a toda esta crisis. De acuerdo, muy de acuerdo. Bien, con esta pregunta cierro la conferencia de hoy. Ricardo, muchísimas gracias. Valoro tu aprendizaje y también la flexibilidad de manejar estas situaciones que nos presentamos durante esta conferencia y también quizás sirva de modelo, porque lo que nos pasó hoy a esos coaches que tengan esas sesiones con esos coachee o mentee o team coaches también manejando grupos, que se les presente algo así, ya saben que son situaciones que tienen que abordar de la mejor manera. Exactamente, pues muchas gracias a todos. Disculpen las fallas técnicas que a veces se salen de nuestras manos. Y bueno, pues encantado de seguir apoyando y sigamos disfrutando esta cumbre virtual que tiene muy, muy buenas charlas de aquí al viernes. Sí, así es. Y contar contigo en nuestra apertura en el primer día de la cumbre fue todo un lujo. Ricardo, bueno, para los que no lo conocen, bueno, tiene más de 20 años formando coaches a nivel internacional en toda Latinoamérica y parte de Europa también. Entonces fue un lujo contar contigo en nuestro primer día de cumbre virtual y es nuestro director fundador de HCN World. Así que muchísimas gracias, Ricardo. También gracias a todos los asistentes y nos vemos el día de mañana a las 16 horas y vamos a estar acompañados de Jorge Castañeda, de nuestro Official Partner en Colombia también, con Liderazgo en Acción. Así que los esperamos mañana. Muchísimas gracias y buenas noches para todos. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hoy nos toca estar distanciados, pero pronto estaremos juntos de nuevo.